Déjenme saludar a los maestros, ya llegaron. Yo ya me extendí con la presentación, el contexto que siempre doy para arrancar la mesa de los maestros. El maestro Paco Cruz, ayer andaba sufriendo con el internet del maestro Paco Cruz. Le mando un abrazo como siempre, bienvenido mi querido Paco, ya llegó también Jaime Hernández, carnalito Jaime, gracias por salir a ponerle pecho a las balas ayer, y mi querido Norman Pearl, listo también para hablar sin censura, ya sabe, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, Tierra Narca, hace unos días se lo mencionaba a la presidenta, La Guerra que nos ocultan. El maestro Jaime Hernández, décadas, más de 30 como corresponsal mexicano en el extranjero, más de 30 años fuera de México, reportando para México desde el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hay que echarle la mano con los likes, con las suscripciones, con los superchats. Y luego, de 7 a 9, nos encontramos con Norman Pearl, de 7 a 9 en Norman Pearl TV, en el encuentro de guapos, el encuentro nocturno de guapos y muchachones que no se puede perder usted, de 7 a 9 con Norman Pearl, el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. Ahora sí, Paco, nos arrancamos, por favor. Vicente, buenos días. Norman, Jaime, buenos días. Jaime, no te preocupes porque nos apoye después de las 11 de la mañana. Aguanta 5 horas consecutivas él solo haciendo programas. Pero no, déjame, fíjate, yo ya tenía la idea con qué iba a arrancar, pero cuando estabas platicando si son jóvenes apartidistas, lo que encontró Luisa María Alcalde de Luján, que es una gran exclusiva, la verdad, un contrato de 2.106.810 pesos a este joven apartidista. Mira, hay que hacernos apartidistas mejor, pero no, mira lo que estaba yo pensando cuando vi esta foto de Edson Andrade Lemus, como se llama, que recibía 175.577 pesos mensuales con 50 centavos, claro está. Mira, cuando veía todo el panorama, recordaba preguntas que le hacía yo a mi papá cuando yo tenía 12 años, 13, más o menos 68, 69, cuando mi papá era uno de los comandantes del Cuerpo de Granaderos. Había 4 comandantes del Cuerpo de Granaderos, en serio, de la Policía de la Ciudad de México. Esto que dicen que son granaderos, no, son grupos especiales preparados para contener que de pronto les fallaron algunas cosas, sí, porque se pasó la manifestación o la marcha, la protesta pasó de niveles, pero no saben lo que son granaderos. Pero yo le hacía algunas preguntas a mi papá, y cuando crecí, fui más incisivo. Yo le preguntaba por qué los granaderos enfurecían cuando iban a las manifestaciones para someter a quienes protestaban, ¿verdad? Y mi papá un día me contó que cuando 2 días o 3 antes de ir a las manifestaciones dejaban a los, ¿cómo se llama? A los granaderos sin comer y les daban drogas para que salieran enfurecidos, verdaderamente con rabia. Bueno, cuando yo vi la manifestación del sábado y veo las repeticiones de estos jóvenes, a mí me da la impresión de que a estos jóvenes les hacían y les hicieron lo que decía mi papá. Les dieron drogas, no sé si estaban drogados, digo, nada más porque recordé las pláticas con mi papá. Sí, ¿cómo puedes ir armado e intentar? Dicen que es una agresión, no es intento de homicidio, va. Con un mazo, un golpe de uno de esos mazos, un golpe de una de esas armas que llevaban, te mata o te deja lisiado. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Solo estando drogado y estando sugestionado por gente que te está pagando por matar, te está pagando por tomar por asalto el Palacio Nacional o tomar por asalto la Suprema Corte, la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son capaces, en la derecha es capaz Roberto Madrazo, Claudia X González, Ricardo Salinas Pliego,
son capaces de eso a través de organizaciones como Queremos México. Claro que son capaces, va. No hay casualidades, así que yo recordaba eso de los granaderos, salían drogados para agredir a los manifestantes. Bueno, pues ahora me recordó esas etapas cuando yo cuestionaba a mi papá por ser granadero, y veía a los jóvenes y digo, estaban drogados, claramente, claro, no lo puedo probar, solo estoy platicando las experiencias que como policía paramilitar me platicaba mi papá, ¿sí? Me platicaba y entonces yo digo, pues esos jóvenes iban así porque iban a agredir, iban a matar, ¿sí? Entonces, iban armados mazos, pinzas industriales para que además usaron para romper pavimento, o las jardineras, iban armados para agredir a personas que estaban defendiéndose con un escudo. Yo no digo que los policías son inocentes, yo conozco a la policía. Lo que digo es que en esta ocasión lo que podemos ver en todas las imágenes, por lo menos la gran mayoría, es una turba de jóvenes enfurecidos tratando de defender una causa que no saben cuál es, que no entienden, que no atendían a ningún llamado pacífico. Vimos a mujeres dando órdenes a los jóvenes. Hay videos en los que los jóvenes, por lo menos uno de ellos dice, vamos, la orden es tomar Palacio Nacional a las 11 de la mañana. O sea, habían concretado algo, tenían horarios, había un programa. Luego yo comentaba que los movimientos que hicieron los jóvenes me daba la impresión que era como los que hizo, fíjate, el ejército mexicano en Iguala para acercar a los 43 estudiantes, bueno, eran más, pero 43 estudiantes desaparecidos allá en Iguala, eran igual, así que sí tenían una preparación estos jóvenes, iban con un objetivo y estaban enloquecidos. ¿Por qué? Bueno, pues yo platico la experiencia que viví con mi papá y eso me sirve para todo eso, y luego, bueno, pues ya pones el contexto, ¿sí? ¿Por qué un golpe de Estado? ¿Por qué quemar o intentar quemar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que además, mira, distribuyeron o difundieron fotos falsas de incendios a Palacio Nacional. Ahí están en las redes, no lo digo yo, ahí están. Hay fotos a donde se ve incendiado Palacio Nacional y esas fotos se hicieron virales. ¿Por qué orquestar un golpe de Estado? Primero, yo lo insisto, no solo porque Ricardo Benjamín Salinas Pliego perderá más de 4.200 millones de dólares una vez que le cobren sus deudas en México y en Estados Unidos y además otros pendientes que tiene, porque aquí no incluyo la deuda de AT&T, sino porque entró en pánico de pisar la cárcel por acusaciones que eventualmente saldrán de lavado de dinero en sus dos casinos, una banda internacional, y él es parte de esa banda, él es el dueño, sabía o no, si no sabía, gravísimo, que no sepas lo que pasa en tus negocios, pero eres culpable por omisión, y si sabía, pues es igual de grave. Y lo otro, también orquestar un golpe de Estado a la brevedad. ¿Por qué? Porque TV Azteca tiene una deuda con el fisco también. Nada más nos enfocamos en Electra, ¿eh? Nos enfocamos en Electra, pero TV Azteca tiene una deuda por evasión fiscal superior a 5,000 millones de pesos, sin contar multas, recargos y todo lo demás. 5,000 millones. O sea que si llega a perder que va a perder los dos recursos que tiene pendientes en la Suprema Corte, también no solo Electra puede ser intervenida, también se puede intervenir TV Azteca y vamos a tener Electra del Bienestar y TV Azteca del Bienestar, y eso verdaderamente hace entrar en pánico a una persona. Imagínate cuando tienes 13,000, en diciembre pasado tienes 13,000 millones de pesos, eres uno de los oligarcas que por abajo de la mesa influyó en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quesada. Ahí está el chiquihuitazo que no deja mentir, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña. Cuando eres un oligarca,
que políticamente has estado activo y tienes tanto poder, y de pronto vislumbras en el horizonte muy cercano que te vas a quedar sin nada, eso de verdad esa debe hacerte entrar en pánico, porque tu imperio frente a tus narices por errores que tú cometiste, incluso pensando que el gobierno te iba a ayudar, el imperio se te está cayendo a pedazos, y eso necesariamente, y en un hombre que además es de extrema derecha, que es violento, no digo que es violento así solamente, lo hemos visto cuántas veces en las redes sociales, lo de zurdos de mierda, eso es lo de menos. Verdaderamente ha sido violento con las mujeres, por ejemplo. Sí, lo vimos con Citlali. Hoy la secretaria de la mujer, fue violentísimo el tipo. Lo vimos con Sabina Berman, lo hemos visto violento. Con ustedes mismos, Vicente. Te tiene demandado con otros 13 youtubers, periodistas, todos. Bueno, no todos, uno de ellos es nada más activo en las redes sociales, pero entonces todo esto, cuando lo sumas, regresas a las escenas del sábado frente a Palacio Nacional, y pues ahí tienes el caldo de cultivo que yo digo, no eran jóvenes, eran personas que estaban bajo la influencia de algo por un fin, pagados. Pues claramente que esos son pagados, ya lo encontró Luisa María, ya hizo todo el trabajo, o gran parte del trabajo, Luisa María Alcalde Calderón. Luisa María Alcalde Luján, discúlpame, es que la hermana de Calderón, recuerden que también se llama Luisa María Calderón Hinojosa. Luisa María Alcalde Luján ya hizo gran parte del trabajo. Encontrar el contrato que demuestra que la protesta del sábado en la Ciudad de México de la Generación Z se orquestó desde la vía digital o de Internet, y la rebeldía Z terminó siendo un contrato para violentar el Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que la rebeldía Z terminó siendo lo mismo, una manipulación del PRI, una manipulación del PAN y de grupos oligarcas que se sienten perseguidos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, Vicente. Buenos días, Jaime. Buenos días, Norman. Claro que sí, mi querido Paco. Mi querido Jaime, empezaron a salir ya nombres y hasta renuncias de personajes por lo de los archivos de Epstein, pero antes veo muy preocupado a Sergio Aguayo, como nunca está al pendiente de los youtuberos, otra vez contra los youtuberos, Sergio Aguayo en su columna del periódico Reforma, el académico está al pendiente de los youtuberos. Ya me puedo retirar feliz. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es. Sergio Aguayo, en su columna de hoy, de verdad es que es increíble el grado de... Yo creo que ya está delirando Sergio Aguayo, ya no sabe a qué. Desde un tiempo acá sus columnas y la de muchos columnistas se basan en mera especulación, ¿no? Pero especulación combinada con ¿sabes? Un odio que destila cada porquería. Entonces, se aprovecha de un concepto donde intenta diferenciar los hechos de las brumas. La bruma, ya se sabe, casi siempre acompaña a los conflictos, a la guerra civil, donde quedan poco claras las cosas, ¿no? Y él asegura en esta columna que la presidenta se atrevió a acusar o denunciar que detrás de la movilización del pasado sábado hubo una campaña donde se llegaron a gastar hasta 90 millones de pesos. Pero, dice Sergio Aguayo, sin ofrecer prueba alguna. Bueno, pues la prueba ya salió, comenzaron a emerger las pruebas. Primero, las declaraciones del señor Alarraqui pidiendo que liberen a los pobrecitos muchachitos en un plazo de 48 horas, sino porque no, se van a enfrentar, ¿no? Y después de decir que ellos no tenían nada que ver con el movimiento. Y dos, con la denuncia que han presentado tanto
la secretaria general, la presidenta general de Morena, Luisa María Alcalde, con documentos, con pruebas que demuestran que el PAN estuvo detrás de la campaña digital lanzada para robar el protagonismo de la famosa generación Z en la marcha del pasado sábado. Entonces, señor Sergio Aguayo, aquí están las pruebas. Y Ya súmale, desde lo que dijo ayer Adán Augusto en el Senado, que Madrazo, que Claudio X fueron a Michoacán con la organización esta Creemos de jóvenes y que desde allá se habría empezado a catotear, a cabildear, a pensar en lo que terminó el sábado pasado la situación, Jaime. exacto. Y el grupo de México que financia, donde están esta niña Majo Gómez Montt, que también ella dice que la presidenta les tiene miedo y que ellos fueron los que pintaron sobre el muro lo de narcoestado. O sea, todo esto estuvo preparado. O sea, señor Sergio Aguayo, por favor, preste atención a los youtubers, porque los youtubers se convirtieron en testigos de excepción de lo que ocurrió el sábado pasado. Luego, no te lo pierdas también, porque hoy estamos pródigos en teorías de toda la cosa. Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio asegura hoy en su columna de El Financiero que titula Halcones Morenos, asegura que es directamente el gobierno de la Ciudad de México quien ha estado detrás del bloque negro. Dice que son financiados por la Secretaría de Gobierno y además asegura que es una estrategia que han venido siguiendo. Dice que policías disfrazados de civiles se infiltraron en la marcha y dice uno, santo cielo. Fíjate bien lo que dice su columna. El bloque negro actúa sincronizadamente con el aparato, se refiere al aparato de gobierno, porque revelaron personas que conocen su evolución, es un grupo de choque que nació en las entrañas del ala radical del obradorismo, que ha sido financiado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. No la maneja una persona en específico, sino que se administra desde el poder cuatroteísta, ¿no? Y fíjense bien, el bloque negro fue utilizado de manera intensa desde que López Obrador llegó a la presidencia para disuadir y desviar las razones de la protesta. Contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que infiltró las marchas, en particular la feminista del 8M, para desacreditarlas. Es lo mismo que sucedió el sábado pasado, cuando la manifestación convocada por la generación Z, a la cual se sumaron personas y grupos de diferentes segmentos e intereses de la sociedad, fue infiltrada por policías vestidos de civil, quienes no actuaron sino hasta que llegaron al Zócalo, donde se unieron con el bloque negro que desató la violencia. O sea, aquí ya estamos en que es el propio gobierno, los famosos halcones moreno, como les dice Raimundo Riva Palacio, los responsables de este fallido intento golpista que financió Ricardo Salinas Pliego. A mí, la verdad, no me queda duda que quien ha estado detrás de todo esto se llama Ricardo Salinas Pliego, más aparte el PAN, más aparte Claudia X González, el círculo de Carlos Alarraqui, que por lo visto le está yendo muy bien a Carlos Alarraqui. ¿Se acuerdan cómo se quejaba del financiamiento, que no tenían recursos y pedía 25 pesitos de aportación? Ahora anuncia que a partir de enero que entra va a tener Atypical USA. Sí, señores, en enero inaugura otro canal, Atypical USA, para llevarles a los mexicanos que viven en Estados Unidos la voz de la verdad, para tratar de introyectarse como gurú de la resistencia en México, para pues prácticamente tratar de enajenar, envenenar. No te rías, Rafa, por favor, pero no se burlen del señor
Carlitos Alarraqui de esta manera, por favor. Pues así están las cosas, querido Vicente. ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a hacer con los halcones morenos y con los planes de Alarraqui de irse y extender sus dominios hacia Estados Unidos con la Typical USA? Que quiera ver ¿cómo es? Que vea el que quiera ver y que oiga el que quiera escuchar, mi querido Jaime. Que sigan el rastro del dinero. ¿Qué no era? A ver, Madrazo, la mano de Madrazo que no estaba detrás de Latinos. ¿No fue de Michoacán de donde salió el dinero para Latinos? ¿A qué fue Madrazo a Michoacán a esta reunión con jóvenes, con Claudio X González? ¿No es gran amigo de Alarraqui Roberto Madrazo? Pues parece que está haciendo sentido. También que la derecha le está inyectando dinero a los medios y nosotros pidiendo el chayotito del pueblo y se enojan. Bueno, voy con Norman Pearl. Norman, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Buenos días, maestros Jaime, Paco y toda la audiencia maravillosa de Sin Censura. Pues bueno, podemos hablar de muchísimas cosas en torno a los propósitos o los argumentos de la marcha, los contraargumentos, etcétera, etcétera, de ellos mismos. Crean escenarios raros, ¿no? Riva Palacio es un tipo fantasioso y ahora ya también está planteando que el gobierno se quería dar un autogolpe. ¿Para qué? ¿No? Esa podría ser la pregunta. ¿Y cómo para qué? ¿No? Esto resulta absurdo. Fíjese que los mercenarios contratados para crear violencia en una marcha que parecía pacífica argumentan que son presos de conciencia. Ahora ya todos son presos políticos, ¿no? Todo México fue testigo de sus agresiones a la policía por las evidencias que fueron dejando en cada uno de sus pasos. Marros, cizallas, martillos, lanzallamas y otras armas deliberadas surgieron en la espontaneidad del momento. Ese es un tweet o un post que hice hace un rato, pensando que la gente de repente tiene que entender que nada es producto de la casualidad, que estos fueron actos planeados con muchísima anticipación, ¿no? Fíjense nada más lo que dicen también. El bloque negro salió de Palacio, brincó vallas rumbo al Zócalo y después agredió a los policías. Bueno, eso no solo lo dice Riva Palacio, lo dicen varios que están tratando de reiterar, tratando de repetir diferentes narrativas que pues por cualquier motivo son absurdas desde cualquier punto de vista. Pero suponiendo sin conceder, mi querido Norman, ¿por qué los andan defendiendo entonces a los arrestados? Eran los violentos los arrestados. ¿Y por qué los anda defendiendo el PRI de Alito Moreno o Alarraqui? Es lo que no me cuadra. ¿Salieron o no salieron de Palacio? Y los arrestados, entonces, ¿por qué los andan defendiendo estos? No sé. Es que todas las narrativas chocan. Cuando no, es decir, en este momento, en este caso no tuvieron como que tiempo para poder establecer una narrativa que fuera compartida. Entonces, de repente fueron surgiendo ideas. Estos columnistas también aportan lo suyo en la fantasía, ¿no? Fíjate, se molestan por la detención del bloque negro, cuando que el bloque negro es de ellos, ¿no? Y ahora, y dicen, ¿y por qué los detienen ahora y antes no lo hacían? Bueno, yo también creo que sí debe haber, insisto, sin haber represión, debe haber una estrategia de contención más dura, porque se nota cierta fragilidad y la gente así lo entiende. Y el mensaje hacia el resto de la población que está con ellos es, bueno, pues sí es fácil dar un golpe de Estado, ¿no? Es decir, sí es posible. Si unos cuantos golpeadores que fueron contratados casi lo logran, pues ¿por qué no consideramos esa posibilidad? Yo creo, insisto, que debe haber una estrategia que además se mencione, ¿no? Una estrategia que trascienda del gobierno y que la gente sepa
¿A qué se atiene? ¿No? No hablo de ejército, ni siquiera hablo de armar a los policías, hablo de estrategias que vayan más allá de solamente poner vallas, ¿no? Porque estos están creciendo y este crecimiento tiene que detenerse a como dé lugar. Fíjense que yo he estado viendo, pasando de tema al tema de Trump, que la aprobación de Trump ya se desploma en 38%. En algunos casos se identifica entre 35 y 35. Oficialmente para aquellos que hacen encuestas serias como Reuters, como Ipsos, es el más bajo en su mandato. Y esto se atribuye a muchas cosas. Por ejemplo, el caso Epstein, que es un caso que parece que lo tiene detenido, él siempre se había negado a que los... Primero en campaña dice que va a publicar los archivos de Epstein. Una vez que llega a la presidencia, una vez que llega al poder, dice que no es necesario, que es una tontería, ¿no? Después, ante la presión, inclusive republicana, decide que sí, este domingo dice, bueno, que ahí adelante, ya publíquenlo, ¿no? Pero claro que lo que se publique va a ser seleccionado por los demócratas y tal. Lo que sí es cierto es que está fracasando en muchos frentes. Y por ejemplo, y eso es bien importante, ¿se acuerdan aquella acusación contra quien fuera presidente del FBI, James Comey? Bueno, pues ahora el juez dice que tiene serias dudas sobre la viabilidad del Departamento de Procesamiento por parte del Departamento de Justicia, porque hay muchas cosas, entre otras, pues, que era su enemigo, ¿no? Ahora, recientemente también la Corte Suprema se mostró escéptica sobre la política arancelaria de Trump. Se espera un fallo sobre la autoridad presidencial. Son muchas cosas que se le están juntando a Trump. Ya nadie cree en esto. Acuérdense que antier, la congresista Marjorie Taylor Greene, que fue su gran aliada, pues simplemente dice, no, ya basta de que se la pase viajando por el mundo sin tomar en cuenta los problemas que hay dentro de Estados Unidos. Y también dice que a Trump le falta empatía con los altos precios que se tienen en Estados Unidos en este momento. El consumidor en Estados Unidos también es un frente que no tomaba en cuenta Trump y que ahora se está revelando ante la escasez que se empieza a sentir de posibilidades de consumir productos a un precio justo. Trump no las tiene para nada consigo, él tiene en contra muchísimas cosas, pero yo lo decía ayer, ha ido sembrando y sembrando y sembrando tempestades que ahora surgen en el momento más complejo para este señor. Ya salió adelante en algún caso, ya salió inclusive exonerado en el asalto al Capitolio en 2021, ya salió él mismo se encargó de sacar de la cárcel a todos sus amigos, sus compañeros que asaltaron el Capitolio. Así que bueno, vamos a ver, parece que es un gato con 7 vidas y eso depende mucho también del pueblo estadounidense, mi querido Vicente. Jaime. Así es. Estoy viendo precisamente a Donald Trump que le escupe cerda a una reportera que lo quiere pues cuestionar sobre el caso Epstein. Estoy viendo uno de los primeros mensajes electrónicos de Epstein precisamente al que fuera presidente de la Universidad de Harvard, que por cierto renuncia a todo, quisiera desaparecer de la faz de la tierra porque está señalado como uno de los personajes más cercanos y hablan precisamente de Trump. Epstein le dice que hay personas nefastas y Trump. O sea, así se expresan en amiguitos, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué quiero unos enemigos? Pero bueno, la pregunta es, suponiendo que salga el nombre de Trump directamente relacionado a este tráfico sexual, a este comercio, sí, comercio
sexual de menores, ¿qué va a pasar? O sea, más allá, qué triste lo que voy a decir, pero más allá de que le afecte en su reputación, en su imagen, en las encuestas, ¿lo van a meter a la cárcel? ¿O qué? ¿Qué va a pasar? O sea, no veo, porque además allá en Estados Unidos Donald Trump sí tiene controlado un gran sector del poder judicial, sí tiene controlado un gran sector del poder legislativo, pero bueno, ahí lo dejo sobre la mesa y seguimos platicando. Escucho tus comentarios, Paco. Mira, Vicente, Norman, Jaime, rapidísimo para que alcancemos los tres. ¿Qué va a pasar de momento? Nada, porque primero, para que abran todos los archivos de Epstein, la iniciativa tiene que pasar al Senado de Estados Unidos y ahí puede atorarse un rato. Pero segundo, ya no es lo mismo y verdaderamente sí puede tener problemas a Donald Trump. ¿Por qué? Después de las elecciones que perdió en Virginia, en Nueva Jersey, en Nueva York, en California, el panorama cambia un poquito. Y Newsom, Gavin Newsom, el gobernador de California, ha pasado un poco más al ataque, a la agresividad, una campaña más agresiva contra Donald Trump. Y los republicanos no son tontos, Vicente, sí pueden ser siervos de Donald Trump, pero después de lo que pasó en estos estados y en Nueva York, que es la joya de la corona, la verdad es que sí deben entrar en pánico. Después de todo eso, entienden que eventualmente en 26, Donald Trump se va, en 2026. Se va a ir, se acaba su mandato y difícilmente, como está la situación, le van a autorizar un tercer mandato. Pero los republicanos, la gran mayoría, se queda. Y pueden ser controladas oligarquías diferentes, pero bueno, la oligarquía en general de Estados Unidos puede controlar los dos partidos, pero son diferentes. Son diferentes y no, ¿cuál es el objetivo de cada partido político? El poder. Así que los demócratas están dolidos, están arrinconados, y van a buscar venganza. Es por un lado. Y por el otro, rapidísimo, la sociedad de Estados Unidos también va a influir. No es lo mismo saber de oídas que los gobierna un monstruo a que salgan las pruebas y descubran lo que ya saben, que tienen un monstruo gobernándolos, y eso le va a pesar a Donald Trump y van a empezar a salir todos sus pecados. Así que de momento van a contener, porque hay que pasar la iniciativa para abrir los expedientes, todos los 23,000 y más que hay ahí, tienen que pasar al Senado, y se puede atorar, pero no lo pueden atorar para siempre, Vicente. En cuanto pronto va a haber elecciones intermedias, eso le va a pesar a Donald Trump, y que se nota que ya entró en pánico, que está en pánico después de lo que le dijo a esta periodista, ¿de dónde era? De Washington Post, ¿no? No sé nada al respecto, y le pregunta a la reportera si no hay nada incriminatorio en los archivos, señor, ¿por qué no? Y ahí la dejó, y antes de ser bruscamente interrumpida, cállate, cállate, cerda. Vicente, ese pasaje ya lo muestra en pánico. Para mí hay pánico y debe tener mucho cuidado. No él finalmente sabe que lo pueden destituir, un impeachment o un proceso de juicio político va a salir, pero los republicanos se van a quedar, Vicente, y eso necesariamente los va a hacer cambiar de opinión sobre Donald Trump. A mí me llama la atención que había personas en México diciendo, ven a ayudarnos, Trump, porque tenemos una dictadura y la presidenta reprime y la presidenta ataca a la prensa y la presidenta trata mal a Loret de Mola, a Ciro, a Larraqui. ¿Le están pidiendo ayuda a él? No, pues ahí se las dejo nomás. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios. Pues sí, le piden ayuda a quien tiene que controlar el incendio que tiene en casa. Nada más una cosa, querido amigo don Paco, ya se aprobó ayer en el Senado, ya se aprobó ayer
y la iniciativa de ley, o sea, en ambas cámaras ya se aprobaron. Ahora lo que toca es la respuesta del Departamento de Justicia, que no ha dicho nada al respecto. Lo interesante del caso es que desde hace ya tiempo ha habido voces anónimas que denunciaron que desde que llegó al poder, Donald Trump le encargó a Pam Bondi, la fiscal general, que hiciera una revisión exhaustiva. Y Pam Bondi puso a un ejército de acólitos a revisar, a pepenar para eliminar cualquier documento que hiciera alusión a Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, Trump ya dio visos de la estrategia que va a seguir y la estrategia es la siguiente. Dice, ok, sí, que se liberen los documentos, consciente de que ya se pepenaron los documentos. Dice, y le pido al mismo tiempo a la fiscal general que dirija sus pesquisas hacia el papel que jugaron dentro de ese círculo que encabezó Epstein al expresidente Bill Clinton y a Larry Summers. Es decir, lo que está tratando de hacer Donald Trump es desviar la atención para enfocalizarla en Bill Clinton y Larry Summers, y Pam Bondi, tan obediente como es, pues lo está haciendo, ¿no? Ahora, lo interesante del caso es que los correos electrónicos que filtraron los demócratas provienen del patrimonio de Jeffrey Epstein, no de lo que contiene el Departamento de Justicia. Es el argumento que han dado los demócratas. Por tanto, no está tan a salvo Donald Trump de que se conozcan esos documentos. Así es que, pero además hay otra cosa interesante que ocurrió ayer y que dejó pasmados a mucha gente. Ayer en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió en la oficina Oval a Mohammed bin Salman, que es el líder de facto de Arabia Saudita. Se ha cepillado a todos sus parientes para quedarse él con el poder, arrestó a un sinnúmero de contendientes, adversarios políticos, les quitó sus fortunas. No, es un tipo impresionante como con mano dura se ha impuesto. Y luego él, con acusaciones que fueron confirmadas por la CIA, fue responsable intelectual del asesinato del periodista de origen saudí Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi era columnista del diario The Washington Post y era un crítico del régimen y de los crímenes del señor Mohammed bin Salman. Bueno, por instrucciones del señor Mohammed bin Salman, le tendieron una celada al señor Khashoggi cuando fue a renovar su pasaporte en el consulado de Estambul. Ahí lo esperaba un equipo especial de carniceros que literalmente lo cortaron en vida, lo hicieron tasajitos estando él consciente, Lo tasajearon, sacaron sus restos, pusieron a un doble para filmarlo cuando saliera del consulado, un doble que se pareciera a Jamal Khashoggi. Y en el encuentro de ayer en la oficina oval de la Casa Blanca, una periodista le pregunta al presidente Trump que qué opina de las acusaciones que pesan sobre el amigo que estaba recibiendo. Y Trump dijo, bueno, esas cosas pasan. Además, el señor no estaba enterado de esto, ¿no? O sea, esas cosas pasan así. Y el señor no estaba enterado de ello cuando la CIA demostró que estaba perfectamente enterado y que había sido el responsable intelectual. Es alucinante. La gente se quedó pasmada por el grado de cinismo de Donald Trump. Y aquí viene también lo interesante. ¿Por qué Donald Trump ha decidido ofrecer cobertura a este criminal del señor Mohammed bin Salman? Pues porque es su aliado comercial. Mohammed bin Salman le ha dado negocios a Trump y a los hijos de Trump, negocios jugosos. Y además, Mohammed bin Salman tan solo ayer ofreció una inversión de $600 millones en Estados Unidos, gracias a que Donald Trump le autorizó la compra de una flotilla de aviones de combate F-35 a los que Israel, por supuesto, se opuso, y el Pentágono, claro que obedece instrucciones de Israel, también se opuso.
pues ya se autorizó la venta de esos cazabombarderos por decisión de Donald Trump al señor Mohammed bin Salman, que a partir de ahora va a tener una de las flotillas de combate y además va a ser de Donald Trump uno de los hombres más ricos del planeta. Así es que, y lo más interesante es que en la cena de Estado que se ofreció ayer en la Casa Blanca, no, fue un espectáculo grotesco. Y adivinen quién estuvo como uno de los invitados especiales. El dueño del Washington Post. El dueño del Washington Post estuvo como invitado ahí de la Casa Blanca. El dueño del periódico que cuando asesinaron a su columnista, pues no dejó de denunciar. Estuvo tras las pesquisas, publicó los hallazgos de la CIA que demostraban que el señor Mohammed bin Salman había sido el responsable intelectual. Bueno, pues ahora el total de inversiones del señor Mohammed bin Salman, si sumamos los 600,000 que anunció ayer, ya suman el trillón de dólares en inglés, el billón de dólares en español. Así las cosas. Asqueroso lo que compartes, que el Washington Post de alguna manera también avala esta reunión de Trump con este personaje, a pesar de que les asesinaron a un columnista. Válgame Dios. Mi querido Norman, vamos a cerrar con tus comentarios. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjense que estaba yo viendo un post que hizo el gran Fis, el Fisgón, que por fortuna vuelve a coincidir con las bases de Morena. Y este post puede ser políticamente incorrecto si fuera una sugerencia para la presidenta de la República. Dice, TV Azteca encabezó el bloque negro. También encabeza la estrategia golpista de desinformación que promueve la ultraderecha internacional. El evasor Ricardo Salinas Pliego usa su concesión para desestabilizar. Hay razones para quitarle la concesión. Bueno, ya son voces que se van sumando para quitar la concesión a Salinas Pliego por innumerables faltas, alteraciones, violaciones a las obligaciones que se tienen como un medio de comunicación, entre otras cosas por sus mismos contenidos absurdos. Pero esas llamadas a invadir México, esos acuerdos para que se trate de derrocar a un gobierno legalmente constituido, pues son suficientes, deben de ser suficientes para que todo México pida su inmediata eliminación, ¿no? Es decir, hay que quitarle la concesión sin lugar a dudas. Yo coincido con esto. Bueno, pues yo soy Norman F. Pearl, me encuentran tanto en X como en Facebook, y más tarde, un poco más tarde, esta noche de 7 a 9, nos pueden encontrar al maestro Jaime Hernández, al maestro Paco Cruz, un servidor, en de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Insisto, basta con que busquen Norman Pearl TV y con eso están ya con nosotros. Muchas gracias. Póngale en el buscador Los Tres Guapos y ahí le va a aparecer rápido el link, mi querido Jaime. Que no se les olvide también a las personas que forman parte de esta familia de Sin Censura, que a las 2 de la tarde los esperas en No Apto para Cínicos, porque, bueno, todas las trincheras suman, todas las trincheras son importantes, sobre todo las independientes y alternativas. No Apto para Cínicos en YouTube a las 2 de la tarde, ahí hacen falta likes, hacen falta suscripciones, hacen falta superchats. @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora X, mi querido Jaime, ¿no? Así es, ahí los espero a partir de las 14 horas y después a las 19 horas con este ramillete de fans que me siguen a mí, menos al maestro Paco Cruz y también al maestro Norman Pearl. Bueno, mi querido Paco, tus redes sociales, maestro. Vicente, nada más rapidísimo que no llegue la presidenta. Mira, nada, es que el chat en vivo tiene algo que me llamó la atención. Luma Boca 65, refiriéndose a cállate cerda, cállate cerda. Ya me imagino a Reina Aide preguntándole a Donald Trump. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero imaginen esa pregunta, o imagínense que la presidenta le respondiera así a los viejos periodistas, nada más para que de ese tamaño. Y Norman, ya viste que también Vicente dice lo que dicen en mi pueblo, no lo dice así,
pero dice Vicente, y seguramente lo dicen en su pueblo, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche. Y buenos días a los tres, nos vemos más al rato, Vicente. Claro que sí. No sé si Paco, Jaime o Norman puedan admitir, uno no lo necesita, pero ¿a qué horas pasan al salón de maquillaje antes de las 7 cuando inicia el duelo? ¿Alguien Bueno, puede confirmar a son qué horas? son costumbres diferentes, distintas. Por ejemplo, Jaime ordenó, no demandó que se deje tener una maquillista propia y bueno, pero hacemos lo que podemos cada quien. Es el único que tiene maquillista personal 24 horas al día, Jaime Hernández. Así es. Ay, 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 ¿cómo no se aguantan? Nos vemos al rato, muchachos. Gracias, Gracias, gracias. Dios. Ahí los voy a estar molestando si necesito correr al doctor porque no creo.